amigos de Médico en Casa, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, Dulce Hogar, y para conocer de este nos acompaña Natalia Giraldo, fundadora. Nati, bienvenida a Médico en Casa. Hola María, muchas gracias a ti por la invitación y a todos los televidentes que nos ven en el día de hoy. El año pasado habíamos estado en nuestro programa y habíamos hablado de la fundación, cuéntanos qué novedades hay este año. Bueno, las noticias son muy buenas, pues pueden ver, hoy estamos transmitiendo desde el Dulce Hogar de la Fundación Dulce Compañía. El hogar es una casa de acogida, es un lugar de acogida donde vienen todos los pacientes y cuidadores de escasos recursos que tienen que llegar a tratamientos médicos de larga estancia, como lo son radioterapias, quimioterapias, procedimientos renales, que vienen de lugares muy lejanos, que tienen pocos recursos económicos y no tienen un lugar donde quedarse. Entonces, desde aquí, desde el hogar, les damos todo ese acompañamiento con el hospedaje, la alimentación y una atención y calidez humana invaluable. Cuéntanos desde cuándo está Dulce Hogar. Dulce Hogar abrió las puertas desde julio de 2016, llevamos ya los 8 o 9 meses más o menos. Ha sido un tiempo que iniciamos como una prueba piloto, porque igual era algo nuevo que la Fundación experimentaba. Ustedes lo saben, en el programa pasado lo tratamos, toda la asistencia social a mamás y niños de escasos recursos que teníamos, que esa es nuestra matriz como nuestro objetivo principal. De ahí lo fuimos diversificando, tenemos otras líneas de trabajo, pero no habíamos nunca tenido la posibilidad de tratar con pacientes directamente y fuera de eso tenerlos por larga estancia. Entonces nos dimos a la tarea de hacer como una prueba piloto, por así decirlo, porque era, como les digo, algo nuevo en todo, en terminología, el manejo, en cuidados, pero gracias a Dios, a la fe y a hacer las cosas con amor, todo el equipo de trabajo de la Fundación, que lo integran 15 voluntarias, nos dimos a la tarea de ir especificando como los procesos, adaptarnos a lo que hoy día es el hogar. Entonces la respuesta ha sido positiva. De una prueba piloto pasamos prácticamente a hacerlo todo, y ya el piloto quedó en el pasado, porque ya es el accionar y es como el día a día lo que vivimos en el Dulce Hogar. Cuéntanos cómo es un día a día del Dulce Hogar. A ver, el Dulce Hogar es 24/7. Por así decirlo, nosotros trabajamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Cómo funcionamos en el tema ya de la atención a los pacientes? Las unidades que anteriormente mencioné, la unidad renal del San Juan de Dios, la unidad de neonatos y familia canguro, al igual que la unidad de cancerología del San Vicente Fundación, nos buscan a nosotros. ¿En qué momento? En el momento que les llegan a ellos remisiones de EPS, de CISBEN, de entidades promotoras de salud que tienen pacientes, les remiten pacientes del oriente antioqueño, del interior del país, porque hemos tenido pacientes del Tolima, de La Guajira, de Cereté, de Córdoba, de muchos lugares de Colombia. ¿Por qué vienen aquí? Porque son unidades médicas hospitalarias consolidadas con todo el servicio técnico y humano, con médicos y con equipos para ser tratados acá. Entonces ellos vienen, el trabajo social, la trabajadora social de cada una de estas unidades visibiliza cuál es la posibilidad que tiene el paciente de tener su propio recurso para pagar su hospedaje, su alimentación, o si la EPS lo da, porque hay algunas EPS que son subsidiadas en el tema de alimentación y hospedaje para los pacientes. Entonces ellas hacen como ese mapeo y van como desglosando qué pacientes son los que quedan sin nada. Entonces cuando esos pacientes ya son mapeados por ellos mismos, por estos trabajadores sociales, ya nos los remiten a nosotros. Entonces, ¿cuál es el trabajo nuestro? Hacemos una entrevista previa, trabajo social, paciente, cuidador y fundación. ¿Por qué? Porque en esta reunión es cuando nosotros les decimos cuáles son los requerimientos, cuál es el compromiso que ellos tienen y adquieren al estar aquí en el hogar. El hogar es completamente gratuito, toda la alimentación y el hospedaje, pero entonces obviamente para eso hay reglas y responsabilidades como en cualquier proceso de nuestra vida, en un colegio, en una institución, en un trabajo, en lo que sea. Entonces hacemos esa reunión conjunta. Ya se hace eso, se llena una aplicación donde se firma, nos dan el registro de cédula, todo, porque esos son los indicadores que a nosotros año a año, a finales del año, entregamos a la Gobernación de Antioquia, donde mostramos cada una de las fichas, el progreso, el nivel en que entró el paciente, cómo salió, porque eso es lo que a nosotros nos garantiza que el paciente sí haya tenido una adecuada
realización del proceso, porque tú lo sabes, en todos estos casos no es solamente el procedimiento que se hace en la unidad o en el hospital, sino el cuidado que se tiene posterior a se me fue la palabra, a la recuperación. O sea, la cirugía puede ser exitosa, pero si la recuperación no es adecuada, pues no va a ser tan óptimo el resultado. Entonces todo eso lo garantizamos nosotros aquí en el hogar a través de ese cuidado y a través de esa comunicación directa y específica, donde le damos a conocer las mínimas normas de convivencia y hábitos, pues, de responsabilidad que tiene uno en el hogar y en cualquier parte donde se encuentre. Nati, sabemos que el programa lo ven en muchas partes, de pronto viene una persona de San Francisco, de San Luis, y no ha ido todavía al hospital y tiene que quedarse varios días. ¿Puede venir primero donde ustedes o tiene que ir al hospital? No, María, gracias por la pregunta, porque nos hacen mucho esa pregunta. No, todos los pacientes que ingresan al hogar son directamente remitidos por las unidades con las cuales trabajamos. Nosotros aquí, por política y control, no podemos recibir a una persona que viene y va a estar como a merced de que le puedan atender o no. No, o sea, el único requisito que nosotros ponemos es que sea remitido por la unidad. Ya la unidad lo remite, hacemos el trámite que les dije y ya con eso tienen todo el hospedaje, pero individual no. Ya sabemos, que quede claro, porque muchas veces se pueden enojar las personas, ay, pero ustedes están ayudando y a mí, ¿por qué no? Exactamente, muchas gracias por la claridad, pero ese es el único requisito. De hecho, pues ese es como el trabajo principal en todo el tema de trabajo social con estas unidades, porque ellos tienen ese deber, por así decirlo, de mirar que sus pacientes puedan tener esa recuperación y ese trato adecuado. Entonces ahí es donde estamos como nosotros engranados en ese proceso. Nati, nos hablabas que es muy importante como ese proceso de recuperación. Ya hoy tuve una sesión de quimioterapia y vengo a Dulce Hogar, y qué es lo que va a pasar conmigo, que tengo que acostarme. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, en cuanto a ese tema tenemos un aspecto importante a tratar y es el hacer a través del ser. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchos pacientes que salen muy indispuestos porque su cuerpo no les respondió de la manera que ellos lo esperaban, o les golpeó por frío, bueno, qué sé yo, tantas cosas que llegan, entonces llegan de una a dormir. Lo hacen tranquilamente, las habitaciones son cómodas, dotadas pues con la cama para el paciente, la cama para el cuidador. En el hogar encuentran lo básico que necesita una persona para dormir, para comer, para todo, pero adicional a eso les tenemos unas pequeñas actividades lúdicas. ¿Qué quiere decir eso? Si la persona quiere tomarse su tarde libre para leer, para escribir, para bordar, para pintar, lo puede hacer, porque estamos motivando esas actividades del ser a través del hacer. Pues yo estoy enferma, pero eso no quiere decir que mi enfermedad me limite a estar tiradito o acostado en una cama mientras vuelven mis horas de quimioterapia o mis horas de conectarme a una máquina, no. Entonces es algo como de libre albedrío. Obviamente nosotros no forzamos a los pacientes aquí, pero sí les decimos, miren que hay muchas actividades para que ustedes hagan, al igual que el cuidador, porque el cuidador en este caso, María, juega un papel muy importante. No solamente nos centramos en el paciente, claro, el paciente afortunadamente tiene su atención en el hospital, pero el cuidador de alguna manera se queda como corto, como el cuidador está siendo el que pone el 100 por 1 para la atención de su paciente. Por lo general el cuidador en estos casos resulta ser o la mamá o la tía o el papá, pero hay otras personas que su labor se vuelve de ser cuidadores de estas personas. Entonces para esos cuidadores también va esta invitación. Los cuidadores aquí se vuelven parte de nosotros, porque hay procesos muy largos en los cuales en una semana no alcanzan el proceso, se quedan 1, 2, hemos tenido pacientes que han estado con nosotros hasta 2 meses, entonces mira tú que son periodos muy largos, prolongados, donde ya hacen parte del hogar, por así decirlo. Entonces es muy bonito como ese acompañamiento y esa actividad que hacemos con ellos, porque luego cuando se van es una cara distinta, tanto para el paciente como para el cuidador, porque nos dicen, Natalia, gracias, voluntarias, gracias, aprendí a organizarme las uñas, a escribir, o a coser. No sabía que podía escribir, a coser. Entonces mira que son pequeñas
actividades que se vuelven como un hábito distinto, entonces lo sacamos de la monotonía y porque estén bordando no están dejando al lado a su cuidador, perdón, a su paciente. Entonces mira que de alguna manera el trabajo en el hogar es bonito y es un acompañamiento, es como un plus que nosotros damos. Hay muchos hogares de acogida acá en el Oriente porque ya, como les decía al principio, las unidades médicas que cuenta Río Negro, con las que cuenta Río Negro, son muy grandes, son de amplio impacto, por ende mucha demanda de servicio, entonces eso que amerita que haya muchos centros de atención y lugares de acogida, pero la particularidad que tiene la Fundación con el Dulce Hogar es que nosotros no les limitamos el tiempo de ingreso y de salida, es decir, aquí no hay una hora de un check-in o de un check-out como es habitualmente en los otros lugares que les abren a las 9 de la mañana, tienen que retirarse hasta las 6 de la tarde. ¿Y qué hacen esas personas? Exactamente, entonces en ese tratamos nosotros como de ponernos en esos zapatos de ese paciente. Entonces dijimos, bueno, vamos a darnos a la tarea, vamos a trabajarle un poquito más al hogar para que ese sea el plus y esa sea la diferencia de nosotros, porque si bien es cierto, se hacen su tratamiento, en un día como hoy, un día frío, van a querer es estar debajo de las cobijas, reponer sus energías, cargar calorías, todo, pero en el día, si están afuera, no lo van a poder hacer. Entonces esa fue una como de las tareas o de los retos que tuvimos el equipo de trabajo y la fundación el año pasado cuando nos dimos a la tarea de conformar el hogar. Vamos a hacerlo con todo lo que necesita un paciente y un cuidador a la hora de ser atendido. No solamente es darle este techo y darle de comer, no, es darle esa atención conjunta para que a la hora que le dan su alta final, nosotros podamos evaluar, el paciente ingresó con estas condiciones, ¿cómo salió? Que eso nos ha pasado. Entonces ese momento de nosotros ver que el paciente sale con un semblante distinto, con una motivación mayor, eso es como la satisfacción y el pago mayor, por decirlo así, que puede tener la Fundación con esta iniciativa. Nati, antes de continuar, te invito a que en nuestra sección Hábitos de Vida Saludable. Regresamos con nuestro tema del día, dulce compañía. Nati, nos estabas contando lo importante como de tener en cuenta al paciente y también al cuidador, porque muchas veces el cuidador se queda horas sin estar haciendo nada, de pronto esperando al paciente en el hospital. Cuéntanos qué hacen ustedes con los cuidadores. Claro que sí, María, el tema de cuidadores salió precisamente de esa vivencia porque los pacientes, por lo general los de la unidad renal, que somos los que más tratábamos por la cercanía, porque la unidad renal queda a una calle nuestra, entonces la unidad renal es como ese par estratégico que nosotros tenemos en el hogar, sin decir que los demás no lo sean, pero como te digo, la demanda de enfermedad, de procedimientos, hizo a que la unidad renal sea uno de estos principales protagonistas del proceso del dulce hogar. Entonces, a través de la unidad renal fue que empezamos a mirar los tiempos tan largos y tiempos muertos, por así decirlo, que tenía el cuidador.
porque si bien sabemos el paciente llega, es atendido cuando le hacen la diálisis peritoneal o cuando lo conectan a una máquina, son mínimo 3 horas que el paciente está conectado a una máquina en la unidad hospitalaria y el paciente o está afuera matando su tiempo o se sienta a ver televisión y hasta ahí para. Cuando nosotros vimos esa dinámica de tiempo, dijimos, bueno, vamos a darnos a la tarea de mirar qué actividades podemos promover en la fundación que sean para ese libre desarrollo y esparcimiento. Entonces hicimos una pequeña ludoteca, entonces tenemos libros de literatura, de poesía, de cultura, de historia, una serie de temas generales, de interés general, donde el acompañante, el cuidador, se toma su tiempo para leer, les tenemos colores, les tenemos marcadores, papel, lana. Hay algunos que empiezan a desarrollar su habilidad para tejer. Tenemos unas voluntarias que tejen, entonces están acá, entonces se enseñan a tejer, entonces ellos se van como involucrando, diciendo, ve, yo en la finca esto no lo hago porque yo en la finca estoy cuidando vacas, gallinas, o la tierra o las cosas, y no se habían dado cuenta que podían hacer eso a través de. Tenemos también otro acompañamiento y les estamos enseñando a hacer manillitas, tejiditos, y todo eso lo hacemos, como te digo, con el acompañamiento de voluntarias que saben del tema, entonces de alguna manera presentamos esa alternativa. Si lo quieren hacer, ya la voluntaria se encarga de enseñarle y si no de ellos mismos practicarlo, porque el solo hecho de uno cambiar una actividad le va a uno mostrando como otra cara y ya se le hace más amena la permanencia. Entonces así fue como establecimos ese digamos, saloncito o lugar de artes y oficios. Entonces vamos cada día como puliéndolo un poquito más, vemos actividades que se puedan hacer, o a veces se vuelven como acompañantes del propio hogar, porque hay unos acompañantes, hay unos cuidadores que tienen más vitalidad que otros, entonces se vuelven como coequiperos de los otros, y como les decimos nosotros al momento de ingresar al hogar, o sea, ustedes entran aquí al hogar y se vuelven como una familia, porque igual tenemos 4 habitaciones dotadas cada una para tener a su paciente y su cuidador. Entonces hay momentos de pico en el hogar en que llegamos a tener 8 personas al tiempo. Entonces, ¿qué se vuelven? Es una familia. Entonces ahí sí vamos como dinamizando un poquito la actividad y el rol de ese cuidador, que no es solamente de mirar que tiene la sonda, que no se le vaya a taponar, que ya le introdujo el líquido, que ya lo sacó. No, nosotros exaltamos un poquito más esa labor y la ponemos a otro nivel. No solamente estás haciendo la obra perfecta de cuidar a ese paciente y velar porque su proceso esté bien, no, tú también estás exaltando esa labor a través de tu propio ser. Entonces así es como lo manejamos. Nati, con los cuidadores de pronto ustedes tienen capacitación o algo para saber cómo tienen que cuidar a los pacientes. María, ese proceso y acompañamiento de los cuidadores lo da la unidad. La unidad renal, como les digo, que es la principal protagonista de todo este proceso, reúne a todos esos cuidadores y les da las capacitaciones. Tienen capacitaciones dependiendo el estado en que se encuentra el paciente, el estado en que están sus riñones y el procedimiento a seguir. Hay capacitaciones entre 10 y 20 horas. ¿Qué pasa? El cuidador sale del hogar, ingresa a la unidad renal y asiste 2 horas diarias al entrenamiento o 1 hora diaria, como te digo, de acuerdo al proceso. ¿Por qué? Porque hay diálisis que son peritoneal, que es la que va conectada a la sonda, que la sonda no se quita. A través de esa sonda diario tienen que introducir cierta cantidad de líquidos. Esos líquidos entran, se toma su tiempo en entrar, cuando ya están en el organismo hacen el trabajo que tienen que hacer de bombear, de oxigenar y de limpiar toda la sangre, va por los riñones, pasa por la arteria. Eso se toma un tiempo, el paciente se queda quieto, el cuidador es quien introduce el líquido, ya cierra la sonda en el momento que la tiene que cerrar. El cuidado que tiene que tener es muchísimo, porque que la sonda no vaya a infectarse, que no vaya a taponarse, porque si se tapona, pues lógicamente va a ocasionar ciertos problemas ya
en el interior, pero entonces el procedimiento es ingresar ese líquido, tener todas las, como te digo, las ondas buenas, y luego de determinadas horas ya pasan a sacar el líquido, porque el líquido queda dentro del organismo, como te digo, para que limpie y oxigene, pero posterior, horas después, hay que sacarlo. Entonces todo lo que entró por una vez del proceso luego va a salir. Entonces eso a nosotros hablarlo es muy fácil, pero a la hora de hacerlo no es tan sencillo. Entonces por eso es que los pacientes asisten a esta terapia acompañado de los médicos, del cuerpo médico y enfermeros, y a su vez el cuidador está capacitándose. ¿Por qué? Porque lo que hace el cuidador en esas capacitaciones es mirar cómo se hace el proceso, porque ese cuidador en el futuro mediano, es decir, una semana, 2 semanas después, va a ser el enfermero de ese paciente en la vereda, en el lugar donde vayan a estar. Entonces por eso es tan importante ese acompañamiento, y ya ahí todo el equipo de trabajo ya les explica cómo va a ser el procedimiento a seguir. Hay unos que van a tener siempre la diálisis peritoneal, hay otro que va a ser diálisis manual, o hay otros, dependiendo del caso, que la EPS ya mira cuál es el funcionamiento y la situación actual del paciente como enfermedad. Entonces ya les suministra una máquina. Es una máquina pues especializada, un poco portable, pues un tamaño módico portable, valga la redundancia. El paciente se la lleva a su casa y él se conecta toda la noche a la máquina. Entonces esa es como una alternativa de prolongación al proceso, porque si bien sabemos, la Danta, el Jordán, Nariño, Argelia son lugares muy alejados, y ahorita se presentan mucho pacientes de esas zonas, al igual que de otras zonas lejanas del país. Entonces ya la EPS y todo el cuerpo médico de la unidad analiza la posibilidad, y cuando esto sucede, el paciente sale de la unidad con su máquina, y el procedimiento ya se lo han explicado. A través de todo su tratamiento se lleva la máquina, se conecta toda la noche a la máquina. Entonces lo que les hablaba ahorita de que entra el líquido y todo y sale, esta máquina lo hace un poquito más rápido, ya no es manual sino que digamos eléctrico, por así decirlo, y al otro día el señor se desconecta de su máquina y realiza sus actividades. Entonces mira que es un tema de mucho cuidado, que en el día a día hemos venido aprendiendo, conociendo terminología, comportamientos, porque si bien somos acompañantes en el proceso, porque estamos ofreciendo el servicio de hospedaje y alimentación, no somos ajenos a conocerlo, no porque lo vamos a hacer, porque no es nuestra función, pero porque sí es bueno empaparnos y enterarnos de cómo es el proceso, para mirar cómo nosotros podemos compartir ese tiempo con los cuidadores y hacérselos más amenos. Entonces, que nos quede la claridad de que nosotros como fundación, como hogar, no somos quienes lo hacemos, pero sí debemos estar enterados un poco de cómo funciona, para que el proceso sea pues satisfactorio y llegue a un feliz término. Nati, es fundamental que empoderen a los cuidadores, porque muchas veces la queja de las personas es: voy donde el médico y no me explican el procedimiento que me van a realizar o algo, y ahí estamos empapando del tema a los cuidadores. Perfecto, es un tema importante, María, porque ahorita nos damos cuenta, ha sido pues como un índice alto que se ha disparado las enfermedades renales en la tercera edad. Entonces son pacientes de tercera edad que ya no tienen la misma movilidad para decir: yo estoy aquí sentada o acostada y sé cómo conectarme a la máquina, sé cómo poner las ondas, sé cuál es la que entra y cuál es la que sale. Entonces precisamente por eso la unidad y todo el equipo de trabajo se dio a la tarea, desde su estructura de trabajo médico y social de ellos, velar porque siempre haya un paciente con su cuidador, sobre todo en el caso de tercera edad, porque no es lo mismo. Entonces el paciente, dado el caso de tercera edad, recibía la atención aquí en el hospital, en la unidad. El trabajo era perfecto, claro, porque se siente, y le pasa a cualquiera, María, no solamente a la tercera edad, ve uno su tratamiento, y como tengo a la enfermera al lado, es como cuando uno está en el colegio y va a dar un examen. No, yo me sé la lección, y en el bus y en la ruta la tarea es 2×2, 2×2, pero ya llegó al examen y se bloqueó. Entonces eso mismo pasa o pasaba con los pacientes. Entonces dijeron: bueno, no podemos, porque era un retroceso. Todo el tiempo la disposición del paciente, el desgaste físico de ellos,
de los propios enfermeros, médicos. Salía el paciente muy bien, a la semana le tocaba regresar, retornar de lugares muy lejanos porque taponó la vena, porque pasó cualquier cantidad de cosas que suelen suceder por el mal manejo. Entonces desde ahí fue que dijeron, un paciente debe tener su cuidador, para apuntar a lo que tú nos acabas de preguntar. Nati, ¿cómo pueden nuestros televidentes hacer parte de Dulce Hogar? ¿Cómo los pueden apoyar? Cuéntanos un poquito. Bueno, con el Dulce Hogar tenemos un plan padrino. El plan padrino es un plan de acompañamiento, un acompañamiento normal como cualquier plan padrino. Tenemos cuotas desde 50.000 pesos mensuales hasta lo que quieran. Entonces es muy sencillo. Las personas que quieran ser voluntarias o plan padrino, en este caso, aclaro, perdón, tienen aquí, les comparto, aquí está toda la información general, lo que es el plan padrino. El objetivo del hogar, que ya se los había mencionado, es albergar y darle la alimentación y el acompañamiento a estos pacientes y cuidadores que necesitan esta acogida durante la permanencia en el hospital y en su tratamiento médico. El plan padrino, como les digo, va desde 50.000 pesos hasta lo que quieran, se hace mensual. Con esos 50.000 pesos mensuales están garantizando la estadía y la alimentación del paciente durante una semana. Entonces nosotros ya hemos ido como estipulando esas líneas de ingreso. Entonces 50.000 pesos mensuales, ya están ustedes aquí en cámara viéndolo, el plan padrino, 50.000 pesos mensuales, y con eso nosotros garantizamos que ese paciente va a tener la atención acá y la alimentación. Hay otro plan que es el plan amigo. El plan amigo, como su nombre lo dice, yo hoy tengo para aportar, entonces lo aporto, pero no es camisa de fuerza decir que al otro mes voy a aportarlo, no. O sea, de hecho ninguno se vuelve como camisa de fuerza, porque igual al momento de ayudar nosotros no condicionamos, pero sí es como generar un compromiso. Si yo me comprometo con algo, pues lo ideal es cumplirlo y volverlo recurrente. Entonces por eso tenemos la diferencia del plan amigo. Es una vez. Si yo digo voy a ser padrino, su nombre lo dice. ¿Qué es un padrino? Es esa persona que acoge, que acompaña y que tiene esa continuidad y ese compromiso con lo que adquiere, llámese acompañamiento en el hogar o lo que sea. Entonces por eso lo tenemos. Entonces aquí está muy especificado, tenemos los datos generales y acá presentamos quiénes son nuestros aliados: la familia Canguro, el programa Canguro del Hospital San Juan de Dios y la unidad renal, que son esos protagonistas del proceso en el hogar. Entonces la invitación está abierta. Las redes sociales son Fundación Dulce Compañía, www.fundaciondulcecompañía.com en nuestra página web, y redes sociales son Fundación rayita abajo, guión bajo, DC, en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Entonces ahí está como y para finalizar, ¿a qué teléfono pueden comunicarse las personas que estén interesadas en poderte apoyar? Claro que sí, la línea de atención es la 488-1345, es la línea de atención en el hogar, y la línea celular es la 312-255-5612. Nati, muchas gracias por habernos invitado hoy a Dulce Hogar. A ustedes muchísimas gracias por venir a conocer de esta iniciativa. Esperamos tenerte en otro programa también, contándonos qué más están haciendo con la fundación. Claro que sí, las puertas están abiertas, y muchas gracias a ti y al equipo de trabajo. Si a ustedes nuestros televidentes, recuerden que tenemos una cita la próxima semana. Que estén muy bien.